Hay un lugar en la Tierra donde, si estuvieras de pie en este momento, los seres humanos más cercanos a ti no estarían en ningún continente. Estarían flotando a más de 400 kilómetros sobre tu cabeza, dentro de una estación espacial, orbitando el planeta a casi 28.0 kilómetros por hora. Un punto tan aislado que ningún país lo reclama. Tan remoto que no existen rutas marítimas habituales, ni corredores aéreos, ni señales de radio constantes. Un lugar donde el silencio no es una sensación. Es una condición permanente, tan vacío que el océano a su alrededor parece muerto, no por falta de agua, sino por la ausencia casi total de vida visible. Y aún así, es el lugar donde caen las naves espaciales cuando dejan de existir. Este sitio no es una teoría, no es una leyenda, no es una exageración científica, no existe, y se llama Point Nemo. Antes de continuar, suscríbete al canal y deja tu like. Tu apoyo permite que sigamos explorando los lugares más extraños, ocultos y perturbadores del planeta. Si te interesan los misterios reales de la Tierra y del universo, este canal es para ti. Ahora sí, continuemos. Point Nemo es conocido como el polo oceánico de inaccesibilidad. Un nombre frío, científico, casi inofensivo. Pero su significado es inquietante. Es el punto del océano que está más lejos de cualquier masa de tierra en todo el planeta. No hay otro lugar en la Tierra tan alejado de continentes, islas o costas. No existe un punto más aislado de la civilización humana. Desde este lugar, la Tierra más cercana se encuentra a más de 2.6 kilómetros de distancia. Da igual hacia donde mires. Da igual la dirección que tomes, solo hay agua, océano en un océano que no ofrece referencias, que no ofrece refugio, que no ofrece salida rápida. Para llegar a Point Nemo no basta con tener un barco moderno. No basta con GPS, ni con mapas avanzados, ni con tecnología de última generación. Requiere planificación extrema, condiciones climáticas casi perfectas, y una logística tan compleja que resulta desproporcionada incluso para expediciones científicas. Por eso, prácticamente nadie ha estado ahí. No hay fotografías turísticas, no hay videos virales grabados desde un yate, no hay relatos de viajeros contando su experiencia personal. No existen ciudades abandonadas, no hay restos de civilizaciones antiguas, no hay ruinas humanas cubiertas por el tiempo. Point Nemo es un lugar donde la humanidad no permanece. Es un punto que existe sin testigos. Este lugar fue calculado en 1992 por un oceanógrafo francés, utilizando modelos matemáticos, datos satelitales y coordenadas precisas. No fue descubierto por navegantes. No fue encontrado por exploradores. No fue hallado por accidente. Fue definido por números. Una ecuación señaló el lugar más solitario del planeta, y su nombre no es casualidad. Nemo hace referencia al Capitán Nemo, el personaje ficticio de 20.0 leguas de viaje submarino, un hombre que decidió aislarse del mundo, vivir bajo el océano, romper todo vínculo con la civilización. Un nombre perfecto para un lugar que representa el aislamiento absoluto. Pero el aislamiento de Point Nemo no es solo geográfico. Las aguas que lo rodean forman parte del giro del Pacífico Sur, una enorme corriente oceánica circular que mantiene los nutrientes atrapados lejos de la superficie. Esto provoca un fenómeno extremo. El agua es increíblemente clara, pero biológicamente pobre. La zona se ha ganado el título de desierto oceánico. No hay arrecifes de coral, no hay grandes bancos de peces, no hay tiburones patrullando el área, no existen cadenas alimenticias complejas, no hay equilibrio visible entre depredadores y presas, solo microorganismos. Plancton microscópico, vida mínima, pero resistente. Organismos tan pequeños que son invisibles al ojo humano, pero esenciales para el equilibrio del planeta. Para Deshekement, esta pobreza biológica convierte a Point Nemo en un sitio de enorme valor científico. Aquí, los científicos pueden estudiar el océano en su estado más puro, un océano menos afectado por la contaminación industrial, menos alterado por el tráfico marítimo, menos modificado por la actividad humana directa. Point Nemo funciona como una línea base, un punto de comparación para entender cuánto hemos cambiado los mares del planeta, un espejo que muestra cómo era el océano antes de que la humanidad lo dominara. Pero lo verdaderamente perturbador de este lugar no está bajo el agua, está cayendo desde el cielo. Desde hace décadas, las principales agencias espaciales del mundo utilizan Point Nemo como cementerio espacial. Cuando un satélite, una nave o una estación espacial llega al final de su vida útil, no se deja a la deriva alrededor del planeta, no se abandona al azar, se calcula cuidadosamente su reentrada en la atmósfera terrestre, se controla su trayectoria con precisión milimétrica, se guía su caída durante miles de kilómetros. El destino final, Point Nemo. Este punto es tan remoto que representa el lugar más seguro del planeta para que los restos espaciales impacten sin poner en riesgo vidas humanas. Más de 260 objetos espaciales ya descansan en el fondo del océano, alrededor de Point Nemo, restos de misiones históricas, fragmentos de tecnología avanzada, estructuras que alguna vez orbitaron la Tierra. Entre ellos
estaciones espaciales completas, creaciones humanas que nacieron en laboratorios de alta tecnología, fueron ensambladas en el vacío del espacio y terminaron su existencia en el punto más solo del planeta. Pero hay un detalle aún más inquietante. Cuando los astronautas orbitan la Tierra y pasan sobre el Océano Pacífico Sur, durante unos minutos, ellos se convierten en los humanos más cercanos a Point Nemo, más cerca que cualquier persona en tierra firme, más cerca que cualquier ciudad, más cerca que cualquier costa. Esto convierte a Point Nemo en una paradoja absoluta. Un lugar olvidado por la humanidad, pero conectado directamente con el espacio. Un punto donde la Tierra y el cosmos se cruzan. Point Nemo no es solo una coordenada, no es solo un punto en el mapa, es un límite, el límite de nuestra presencia, el borde de nuestra influencia, el lugar donde el planeta existe casi sin nosotros. Y aún así, incluso ahí, la huella humana llega a... Y esto es solo el principio. Point Nemo no solo es un lugar remoto, es un lugar incómodo para la mente humana. Porque el ser humano no está diseñado para concebir la ausencia total de referencia. Necesitamos costas, necesitamos horizontes reconocibles, necesitamos puntos de retorno. En Point Nemo no existe nada de eso. No hay montañas en la distancia, no hay luces en el horizonte, no hay señales de paso humano, solo agua y cielo durante días completos. Esta ausencia absoluta de estímulos convierte a Point Nemo en uno de los lugares más psicológicamente extremos del planeta, no por peligro inmediato, sino por la sensación constante de insignificancia. Aquí, el océano no es un paisaje, es un recordatorio de lo pequeños que somos. Por esta razón, Point Nemo no es un destino ison concepto, un punto que existe más en la teoría que en la experiencia humana. Why aún así, la ciencia lo observa con atención, porque precisamente al no estar intervenido por la civilización, Point Nemo se ha convertido en una referencia clave para entender el planeta. Los científicos utilizan este punto para estudiar cómo funciona el océano, sin la influencia directa de puertos, industrias, rutas comerciales o contaminación costera. Aquí, el agua se mueve según reglas naturales. Las corrientes siguen ciclos antiguos. Los microorganismos sobreviven sin alteraciones externas visibles. Point Nemo actúa como un control planetario, un lugar donde se puede medir el impacto real que la humanidad ha tenido sobre los océanos comparándolo con un entorno casi intacto. Pero incluso en este aislamiento extremo, la influencia humana se filtra, porque las corrientes marinas no respetan fronteras, a pesar de su lejanía. Los estudios han detectado microplásticos flotando cerca de Point Nemo, fragmentos diminutos de desechos humanos que han viajado miles de kilómetros para llegar al lugar más remoto del planeta. Esto demuestra algo inquietante. No existe un afuera. No existe un lugar verdaderamente intocable. Incluso el punto más aislado de la Tierra recibe los residuos de nuestra civilización. Pero hay algo aún más perturbador. Point Nemo no solo recibe restos del océano, recibe restos del espacio. Desde los primeros años de la exploración espacial, la humanidad se enfrentó a un problema inesperado. ¿Qué hacer con los objetos que ya no sirven en órbita? Satélites obsoletos, módulos dañados, estaciones completas al final de su vida útil. Dejar estos objetos flotando alrededor del planeta es peligroso. Pueden colisionar, generar fragmentos, crear una cascada de basura espacial capaz de inutilizar la órbita terrestre. La solución fue drástica, pero necesaria. Hacerlos caer, pero no en cualquier lugar. Una reentrada fuera de control puede causar daños catastróficos si los restos impactan zonas pobladas. Por eso, las agencias espaciales buscaron el lugar más seguro posible. Y todas las rutas apuntaban al mismo punto, Point Nemo, un lugar tan remoto que el riesgo humano es prácticamente inexistente. Aquí, los restos pueden caer sin testigos o sin víctima, sin consecuencias inmediatas. Este proceso requiere cálculos extremadamente precisos. Cada reentrada se planifica con años de anticipación. Se ajustan velocidades, se corrigen ángulos, se predicen fragmentaciones. Todo para asegurar que los restos terminen en el océano y no en una ciudad. Point Nemo se convirtió así en el cementerio espacial del planeta, un lugar donde muere la tecnología. Entre los objetos que descansan en sus profundidades, se encuentran satélites de comunicaciones, módulos experimentales, y estaciones espaciales completas, estructuras gigantescas que alguna vez representaron el máximo avance tecnológico humano. Hoy yacen oxidadas en el fondo del océano. Pero este uso plantea una pregunta inquietante. ¿Qué sucede cuando incluso el lugar más remoto del planeta comienza a acumular residuos humanos? Point Nemo no fue elegido por ser vacío. Fue elegido porque no había nadie. Pero ahora ya no está realmente vacío. Está lleno de restos invisibles, tecnología hundida, métodos coroidos,
materiales diseñados para el espacio, terminando su ciclo en el océano más aislado del mundo. Esto convierte a Point Nemo en un símbolo del alcance real de nuestra civilización. Hemos llegado tan lejos que incluso nuestros desechos espaciales tienen un punto asignado en la Tierra. Y aún así, Point Nemo sigue siendo un lugar donde la naturaleza domina. Las profundidades alrededor del punto son oscuras, frías y silenciosas. A miles de metros bajo la superficie la presión es extrema. Cualquier resto humano que llega ahí queda atrapado en un mundo que no fue hecho para nosotros. Sin luz, sin sonido, sin movimiento visible. Un entorno donde el tiempo se mide de otra manera. Allí, una nave espacial puede tardar siglos en descomponerse por completo. Esto convierte al fondo marino de Point Nemo en una cápsula del tiempo tecnológica, un registro silencioso de nuestra era espacial. Pero hay algo aún más desconcertante. A pesar de su aislamiento, Point Nemo tiene una conexión directa con la actividad humana diaria. Cada vez que usamos GPS, cada vez que vemos televisión satelital, cada vez que hacemos una llamada global, dependemos de tecnología que algún día puede terminar allí. Point Nemo no es solo el final de las misiones espaciales, es el recordatorio de que toda tecnología tiene un ciclo de vida, incluso la que orbita el planeta. Y cuando ese ciclo termina, el viaje acaba en el lugar más remoto del mundo. Pero lo más inquietante de todo no es lo que llega a Point Nemo, es lo que no llega. No llegan personas, no llegan rescates, no llegan historias humanas, no hay exploradores reclamando su paso, no hay banderas clavadas en el océano, no hay nombres grabados en piedra. Point Nemo existe sin testigos, un punto donde el planeta continúa su curso sin preguntarse por nosotros. Y mientras la humanidad observa desde lejos, este lugar permanece inmutable, silencioso, aislado, esperando a medida que la atención científica sobre Point Nemo aumentó, surgió una pregunta inevitable. ¿Qué ocurre realmente en un lugar donde casi nadie ha estado, pero donde la humanidad deja huellas constantes? La respuesta no es inmediata, porque Point Nemo no se manifiesta de forma visible. No emite señales de advertencia. No muestra cambios bruscos que puedan medirse fácilmente. No grita, no reclama atención. No say defiant, simplemente exist. Y eso es lo que lo hace profundamente inquietante. Las aguas que rodean este punto forman parte de uno de los entornos más estables del planeta. No hay tormentas constantes golpeando su superficie. No hay corrientes violentas visibles a simple vista. No hay actividad sísmica relevante asociada directamente a su ubicación exacta. Desde arriba, desde una imagen satelital, Point Nemo parece un océano tranquilo, un uniforme casi inmóvil, pero debajo, la historia es completamente distinta. El fondo marino cercano a Point Nemo se encuentra a miles de metros de profundidad, un territorio oscuro, frío y comprimido por una presión tan extrema que cualquier estructura no diseñada específicamente para ello colapsaría en segundos. Aquí, el océano no perdona errores, todo lo que cae, queda. Las naves espaciales que se hunden en esta región no desaparecen de inmediato. No se evaporan, no se desintegran por completo, se transforman lentamente, se convierten en parte del paisaje abisal, metales que comienzan a oxidarse de forma gradual, componentes que colapsan bajo su propio peso, estructuras que fueron diseñadas para resistir el vacío del espacio, pero no la presión aplastante del océano profundo. Este proceso no ocurre de forma dramática, no hay explosiones, no hay colapsos visibles. Ocurre en silencio, sin espectadores, sin cámaras, sin registro visual continuo. Por eso, Point Nemo se ha convertido en uno de los archivos más extraños del planeta. Un archivo no escrito, no catalogado, no accesible. Un archivo oculto bajo kilómetros de agua. Un lugar donde descansan los restos de nuestra ambición tecnológica. Cada objeto hundido ahí representa una historia completa. Una misión cuidadosamente planificada. Un objetivo humano alcanzado o abandonado, satélites que alguna vez transmitieron señales vitales, módulos que albergaron experimentos científicos, estructuras que orbitaban la Tierra como símbolos de progreso. Pero en Point Nemo, todas esas historias pierden su identidad, se despojan de su contexto, se separan de su propósito original, se convierten en fragmentos, en restos anónimos. Esta acumulación de tecnología hundida ha generado un debate silencioso dentro de la comunidad científica. Un debate que rara vez llega al público. ¿Es Point Nemo realmente un lugar seguro? ¿O simplemente un lugar olvidado? Porque aunque no haya humanos viviendo cerca, el océano sigue siendo un sistema vivo. No es un vacío. No es un basurero inerte. Los materiales que llegan al fondo marino interactúan con el entorno. Liberan compuestos químicos lentamente. Se degradan con el paso del tiempo. Modifican, aunque sea de forma mínima, el equilibrio químico local. El impacto no es inmediato. No es visible desde la superficie, no genera titulares urgentes, pero
es real. Point Nemo se convierte así en un experimento involuntario, un punto donde observamos, sin intervención directa, cómo la tecnología humana interactúa con uno de los ecosistemas más extremos del planeta. Y aquí aparece una contradicción inquietante. Elegimos Point Nemo para proteger a la humanidad, pero no necesariamente para proteger al planeta, porque aunque no haya ciudades alrededor, el océano no es un espacio vacío, es un sistema interconectado. Las corrientes profundas se mueven lentamente. Los cambios químicos viajan, los efectos acumulativos no desaparecen. Lo que ocurre aquí, tarde o temprano, puede propagarse. Pero hay otro aspecto de Point Nemo que rara vez se menciona: su relación con el tiempo en los lugares habitados. El tiempo se mide en función de eventos humanos, días, años, generaciones. En Point Nemo, el tiempo no responde a ese ritmo. Aquí, los procesos son lentos, casi imperceptibles. Una nave espacial puede tardar siglos en descomponerse por completo. Un cambio químico puede tardar décadas en manifestarse. Una alteración mínima puede permanecer estable durante generaciones enteras. Point Nemo no responde a la urgencia humana. Responde a escalas geológicas, escalas que ignoran calendarios, agendas y plazos políticos. Esto lo convierte en un lugar incómodo para nuestra mentalidad moderna, acostumbrada a la inmediatez, al resultado rápido, al impacto visible. Aquí nada ocurre rápido, nada cambia de forma dramática. Y precisamente por eso, Point Nemo funciona como un recordatorio brutal de nuestra insignificancia temporal. Pero hay algo más. Point Nemo no solo es remoto en términos físicos, también lo es en términos de percepción. Pocas personas podrían señalarlo con precisión en un mapa. Pocos saben que existe realmente, menos aún entienden su función o su importancia. Esto lo convierte en un punto ciego colectivo and lugar real, pero prácticamente ausente de la conciencia humana. Y, sin embargo, las decisiones que se toman en oficinas espaciales, en centros de control, en agencias gubernamentales y corporativas, terminan afectándolo directamente. Point Nemo recibe las consecuencias de decisiones tomadas a miles de kilómetros de distancia. Decisiones técnicas, decisiones estratégicas, decisiones que rara vez se discuten a nivel público. Es el receptor final de acciones que nunca se ven. Esto plantea una pregunta profunda. ¿Es Point Nemo un lugar abandonado, un lugar sacrificado? Porque cada vez que una nave cae allí, estamos tomando una decisión consciente. Estamos eligiendo ese punto para cargar con nuestros restos. Estamos designándolo como destino final. Estamos diciendo, sin palabras, que ese lugar puede soportarlo. Pero, ¿puede realmente? Hasta ahora, Point Nemo ha permanecido en silencio. No hay señales visibles de colapso. No hay alertas globales. No hay titulares alarmantes. Pero la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Y este silencio es lo que lo vuelve inquietante. Porque Point Nemo no tiene voz, no tiene defensores, no tiene habitantes que protesten. Es un lugar sin representación. Y en el mundo humano, eso suele tener consecuencias. Pero hay una última capa que hace de Point Nemo algo verdaderamente perturbador: su simbolismo. Point Nemo representa el punto más lejano de la humanidad, pero también el punto donde nuestra presencia se hace imposible de negar. Es el lugar donde dejamos caer lo que ya no necesitamos, lo que ya no funciona, lo que ha cumplido su propósito. En cierto modo, Point Nemo es el vertedero final de nuestra era espacial, un lugar que no vemos, que no visitamos, pero que utilizamos de forma constante. Esto nos obliga a enfrentarnos a una verdad incómoda. Incluso cuando exploramos el espacio, seguimos pensando como habitantes de la Tierra. Buscamos lugares vacíos para depositar nuestros restos, pero el planeta ya no tiene verdaderos vacíos. Point Nemo es lo más cercano que tenemos a uno, y aún así, no lo es del todo, porque está conectado a todo, al océano global, al sistema climático, a la historia futura del planeta. Point Nemo no es un punto aislado, es un nodo silencioso, un punto donde convergen decisiones humanas, procesos naturales y tiempo profundo. Y aunque parezca un lugar olvidado, su existencia dice mucho sobre nosotros, más de lo que estamos dispuestos a admitir. Point Nemo no fue creado por la naturaleza para ser importante. No es un lugar sagrado, no es un punto energético, no es el centro de ningún mito antiguo, no hay templos sumergidos. No hay profecías asociadas, no hay leyendas transmitidas por generaciones, y sin embargo, se ha convertido en uno de los lugares más reveladores del planeta. Porque Point Nemo no nos habla del océano, no nos habla de corrientes ni de especies marinas, no nos habla de volcanes ni de placas tectónicas. Point Nemo nos habla de nosotros, habla de cómo entendemos el vacío, de cómo definimos lo que no importa, de cómo manejamos aquello que deja de ser útil, de cómo tomamos decisiones cuando creemos que nadie está mirando. Durante siglos, la humanidad vivió convencida de que la Tierra era infinita,
que siempre habría un más allá, un margen de error, un espacio distante donde los problemas podían desaparecer sin consecuencia. Cuando algo ya no servía, se enviaba lejos. Cuando algo estorbaba, se arrojaba fuera del mapa. Point Nemo representa el último vestigio de esa mentalidad. El último punto donde fingimos que el planeta todavía tiene espacios que no importan, que existen lugares lo suficientemente lejanos como para no tener impacto, que la distancia equivale a la ausencia de responsabilidad. Pero esa ilusión se está desmoronando. Porque aunque Point Nemo esté lejos de todo, no está desconectado de nada. Las corrientes oceánicas lo enlazan con todos los mares del planeta. El sistema climático lo integra a un equilibrio global frágil y dinámico. El tiempo profundo lo conecta directamente con el futuro de la Tierra. Nada que ocurra ahí queda realmente aislado. Nada se pierde por completo. Nada desaparece sin dejar rastro. Y eso cambia por completo su significado. Point Nemo deja de ser solo el punto más remoto del planeta, para convertirse en un espejo. Un espejo incómodo. Un lugar donde podemos observar hasta dónde llega nuestra huella cuando creemos que no llega a ninguna parte. Un punto donde la distancia deja de ser una excusa. Cada nave que cae ahí cuenta una historia. No solo una historia tecnológica. No solo una misión espacial. Cuenta una historia de mentalidad. La historia de una civilización que avanza rápido, que conquista órbitas, que rompe récords, pero que rara vez se detiene a pensar en el final de las cosas. Porque todo lo que creamos tiene un final. Incluso lo que parece eterno, incluso lo que orbita la Tierra en silencio, incluso lo que representa el máximo logro de nuestra ingeniería. Point Nemo es ese final, es el punto donde termina la utilidad y comienza el olvido. Un lugar donde los objetos dejan de tener nombre, función, propósito. Pero incluso el olvido tiene consecuencias, porque olvidar no significa borrar, significa dejar sin atención. Y lo que queda sin atención sigue existiendo, quizás dentro de cientos o miles de años, cuando otras generaciones exploren el fondo del océano, encuentren ahí los restos de nuestra era, no como símbolos de progreso, no como monumentos al ingenio humano, sino como evidencia de cómo tratábamos lo que ya no necesitábamos, evidencia de qué decisiones tomábamos cuando creíamos que no importaban, evidencia de cómo gestionábamos nuestros finales. Porque Point Nemo no juzga, no castiga, no responde, solo guarda silenciosamente los restos de nuestras decisiones, guarda sin opinión, guarda sin emoción. Y eso lo convierte en uno de los lugares más honestos del planeta. No hay narrativa heroica ahí abajo, no. No hay épica, no hay gloria, no hay discursos. No hay celebraciones. Solo consecuencias. Point Nemo también nos recuerda algo esencial. Algo que rara vez queremos aceptar. Que el verdadero aislamiento no siempre es físico. A veces es moral. Es la distancia que colocamos entre nuestras acciones y sus efectos. La distancia que usamos para no ver, para no escuchar, para no hacernos cargo. Y mientras más lejos creemos estar, más fácil se vuelve ignorar. Pero el planeta no funciona así. Todo está conectado, todo circula, todo interactúa, todo regresa. Tarde o temprano, en el océano no olvida. El tiempo no borra, la Tierra registra. Point Nemo es prueba de ello. Un punto que nadie visita, pero que recibe constantemente lo que dejamos atrás. Un lugar que no aparece en postales, pero que carga con una parte fundamental de nuestra historia. Tal vez en el futuro Point Nemo deje de ser utilizado como cementerio espacial. Tal vez la tecnología cambie. Tal vez aprendamos a cerrar mejor nuestros ciclos. Tal vez entendamos que no existen lugares vacíos. O tal vez no. Tal vez sigamos buscando el punto más lejano para depositar lo que ya no queremos ver. Pero mientras exista, Point Nemo seguirá ahí, silencioso, imóvil, pacientemente presente, observando sin ojos, registrando sin memoria. El punto más alejado de la humanidad, y al mismo tiempo uno de los que más habla sobre ella, porque Point Nemo no es el lugar más extraño de la Tierra por lo lejos que está, lo es por lo que revela. Revela nuestras prioridades, revela nuestras decisiones, revela nuestra relación con el planeta que habitamos. Y ahora que lo conoces, ya no es solo una coordenada perdida en el océano. Es una pregunta abierta, una pregunta incómoda, una pregunta que no tiene respuesta fácil. ¿Qué hacemos con lo que dejamos atrás? Hasta aquí llega este viaje. Si este contenido te hizo pensar, si te ayudó a ver el planeta desde otra perspectiva, suscríbete al canal y deja tu like. Eso nos permite seguir explorando los lugares más ocultos, inquietantes y reveladores de la Tierra. Porque a veces, para entender quiénes somos, hay que mirar el lugar donde nadie quiere estar. Y ese lugar, ya sabes cómo se llama.